Entonces aquí estamos en el tercer capítulo de... Ya. ¿Ah? El tercer capítulo. El tercer capítulo, es el tercero, de El discreto vicio de la lectura, con Cristian Uribe. Y Alejandra Repeto. Excelente. En un día muy soleado. Absolutamente soleado. Vamos a tomar Un un poco de invierno agua. muy raro. Y hoy día vamos a hablar de un libro que cuando tú me lo pasaste me dijiste, mira, este es un libro bien difícil, léetelo. Y yo dije, ya. Y W.G. Sabat, Austerlitz. Austerlitz se llama el libro. Y es bien difícil. Es bien difícil. Es bien difícil. Es bacán, a mí me gustó mucho, pero difícil. De lectura difícil, 100%. Denso, lento. Sí, se toma su tiempo. Pesado. Y de repente, porque va ahí Sí. así como diciendo, ¿por qué estoy leyendo esto? Bueno, porque el Cristian me lo dijo, ya lo voy a creer. En algún momento. Y de repente, aparece ahí. Eso era. Sí, pues este libro yo llegué a Austerlitz porque una de las cosas que uno suele hacer es buscar información sobre libros buenos. Y esto lo recomendaban harto, como uno de los mejores libros del siglo XXI. Incluso había gente que decía que era el Ulises del siglo XXI. Bueno. Entonces dije, ¿qué? Denso, pesado, difícil. No puede ser nada más pesado que Ulises. Y de ahí lo compré, lo ubiqué. W.G. Sabat es un autor alemán. Y yo pensé, en un primer momento dije, esto tiene que tratarse de la guerra napoleónica. Sí, porque es Austerlitz, que es el momento en que Napoleón vence ahí al imperio prusiano. El lugar, claro. Además que la foto es totalmente... Sí, yo dije Napoleón, ¿hay alguna historia? Sí. Y lo empecé a leer y no podía creer que no hablaba de él. No había nada de Napoleón, era mucho más adelante la historia. Oye, y para compensar entonces la pesadez del libro, que en realidad es muy bonito, este va a ser un episodio corto. Para compensar todo lo que hemos hecho antes. Todo. Y todos los reclamos que recibimos. Sí, yo o sea, en un primer instante yo pensé que más que el discreto encanto, esto era la pesadez del vicio de la lectura, porque esto sí que es un sacrificio. O sea, no sé si es un sacrificio, es una sensación en cierto momento sí. Lo que pasa, mira, este libro lo que tiene, bueno, una de las cosas es que como que no tiene ni un párrafo. No. O sea, es un párrafo, digamos. Todo. Es un párrafo. Continuo. Sí, no para nunca. ¿Qué autores has leído que sean así? Yo me acuerdo del tiro de uno, que siempre me gustó. Yo creo que García Márquez tiene un libro que es así. ¿Un libro que es así? Sí. ¿No es el coronel no tiene que le escribe? Es un libro corto, pero que es así. Puede ser, pero no el coronel no, el coronel de Paro. ¿Sabes quién escribía así? Pero por lo menos ponía capítulos. Alejo Carpentier. Ah, puede ser. Carpentier siempre así, esas cosas larguísimas. Bolaño tiene uno así. He empezado también, yo he tratado de leer muchas veces La consagración de la primavera y no he podido. Ya, y lo tengo que leer porque me lo regaló hace como 25 años una amiga con dedicatoria y todo, y lo tengo. Ahí está. Bueno, Carpentier es así, tiene esa cosa donde no tiene párrafo y escribe harto, ese largo. Bolaño tiene el Nocturno de Chile, que es como un puro párrafo, ¿sí? largo. Entonces, no me acuerdo si no tiene ningún corto, porque la memoria falla, como dicen acá. y claro, pues, como que se te hace pesado la lectura 100%, ¿no? Sí. Así que, bueno, yo lo empecé a leer y como no le encontraba sentido, me costó y de repente dije, ¿de qué va el libro? Porque lo que pasa durante mucho rato son básicamente descripciones arquitectónicas minuciosas. Detalladas, históricas, o sea, claro, si cacháis mucha arquitectura y te interesa, fascinante, pero en verdad son páginas y páginas donde lo que hay son descripciones arquitectónicas. Sí. Y son como, además te quedas con esta sensación como de muros pesados, campos de concentración, como cuestiones como súper tremendas. Sí. Muchos edificios antiguos, cúpulas, no sé. Entonces, mucho rato. De hecho, yo tenía la idea que era la mitad del libro así. Y ahora que lo medio releí, eran solo 48 páginas. Que se hace como larguísimo. Larga.
Sí, cuando lo iba leyendo, sentía que esto no iba para ningún lado. Hasta que de repente agarré la hebra. Y ahí empezó y ahí lo terminé, pero muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que es? En realidad la historia parte con el personaje que narra y que básicamente no sabemos nunca de él, anónimo, excepto algunas cosas que va contando, pero muy poco. Un encuentro que tiene con este señor que se llama Austerlitz, lo conoce en una estación de trenes en Ginebra, en Amberes. En Amberes, la estación de Amberes. Claro. Y se ponen a conversar. Claro, le llama la atención que el tipo está dibujando. Está dibujando justamente estas cosas de arquitectura. Sí, pues y empieza él a hablarle. Sí. Y empieza la voz, cosa que uno va escuchando, pero en voz del emisor. Claro. Es muy raro que no le da la voz a Austerlitz, porque siempre está... Claro, porque dice, y dijo Austerlitz, bla, 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 dijo Austerlitz, bla, 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 bla. Y nunca le da la voz a Austerlitz. No. Pero es la voz de él la que... Es la voz de él contando, la que prima. Claro. Sí. Claro. O sea, y entonces, y lo que va pasando a lo largo de todo el libro son todos los muchísimos encuentros que tienen estos dos personajes, sí. Austerlitz con el narrador. Que duran años. Como 50 años. Hay una época en que se pierden, claro, y después se más reencuentran. o menos, creo que el primer encuentro, no sé si lo tienen anotado por ahí. Obvio, pero quién sabe. Pero es más o menos en el año 70, ¿no? El primer encuentro. Y de ahí eso se alarga hasta los 90. El 67 se encuentran por primera vez. Ya, 67. Y el 96. Por última. Y son la mayoría encuentros casuales. Muy casuales, donde además nunca es como, tanto tiempo, sino que, hola, mira, estaba observando justamente. Y te acuerdas la última vez que estuvimos hablando y sigue como si si la no se conversación. hubiera acabado la conversación. Fíjate que una de las cosas que a uno se va dando cuenta, que todos estos encuentros ocurren en lugares que son muy impersonales. Muy personales. Las estaciones, las bibliotecas, los bares, ¿sí? Un restaurante. Bueno, campos de concentración. Pero después, hacia el final, como que llega en un momento a la casa de Austerlitz, pero en todo lo otro es muy impersonal. A la biblioteca, donde él trabaja. Todo muy impersonal. Y lo otro es que todo el libro está lleno de fotos en blanco y negro. Esas fotos son muy buenas. De los lugares, de esta es una foto. Claro, ese se supone que es Austerlitz cuando niño, por ejemplo. Esta es una foto. Y hay fotos de él cuando grande o cuando estaba en el colegio, pero hay muchas de paisajes, de arquitectura, de pequeños detalles, de personas. Y por ejemplo, como al final se encuentran mucho en la biblioteca, sí. En el cuartito donde trabaja Austerlitz, hay una foto que también retrata ese espacio. Sí. Que uno siente que hay fotos que las sacó, no sé, de alguna enciclopedia y otras que él mismo la hizo. Posiblemente. Y mezcla. Entonces, lo primero que uno ahí le viene con las fotos, o por lo menos a mí, es esa sensación del rastro de la realidad. Hay rastros de realidad donde está acá. O sea, hay muchos rastros de realidad, sobre todo porque la historia que se va develando, que es lo interesante de este libro, es realidad. Sí, pues, y la historia cuando empieza a contar, uno siente que es como la historia de Europa. La historia de Europa. Estos dos personajes así, blancos, caucásicos, porque cuando lo describe muy rubio ahí, sí. Y que a uno le recuerdan estos europeos que andan siempre dando vueltas y que un poco no tienen casa, y que son los personajes de, por ejemplo, las alas del deseo, ¿no? Por ejemplo, esos europeos que quedaron un poco después de la Segunda Guerra así... Sí, como un poco entre despatriados, ciudadanos del mundo, buscando, y esa es la historia, porque finalmente, ¿quién es Austerlitz? Sí, es alguien que perdió su historia. Alguien que está sin que historia. Perdió su identidad. Y que en la algún momento recuperando de a poco. Descubre dónde puede agarrar un hilo para recuperar su identidad. Y esa es la historia que cuenta a través del narrador. Que el narrador es el que le da dando forma. Y ahí cuando yo entendí eso me di cuenta por qué había tanto descripción de arquitectura. Porque me quedé con esta sensación como de los muros gruesos y como las capas
capas y capas que cubrían y escondían Y todo. escondían cosas. Y claro, el tipo se dedicó, porque se supone que Austerlitz es un historiador de la arquitectura, Sí. experto en arquitectura, y que se fue quedando así, como con las capas, con los muros, con las apariencias, porque no podía nunca llegar y siempre habían como frenos para entender quién era, dónde estaba, cuál era la historia. Que es un poco la historia de él. La historia de él. Claro. Entonces, alguien que no tiene una identidad que se pueda constituir desde ningún lugar, porque después todo lo que vamos descubriendo de él es una infancia en la que no hay nada. Sí, pues, nada. Y entonces es como que todo esto compensara de alguna forma y tapara y lo pusiera a él mirando para afuera, porque como que no hubiera nada que mirar para adentro. Hasta que descubre su historia y de alguna forma deja de dedicarse a la arquitectura. Sí, pues, y la novela, igual que, como tú decías, estas capas, va como por capas de cebolla, así, Sí, las vais sacando, y así descubriendo. uno va entendiendo un poco todo esta vuelta con respecto a la arquitectura. Porque una de las cosas que empiezan a hacer, a mí me atraía un poco las conversaciones que tenían sobre, mira, esto es indicio de lo que pasó acá, esto es indicio de lo que pasó acá, y cómo va quedando rastros en la misma arquitectura de una historia que se iba desapareciendo. Exactamente. Entonces yo te decía, hay una sola cosa que me llamó la atención como una frase que tenía que ver justamente con la descripción de un campo de concentración donde lo que se describe es el horror, pero una parte del horror que no es solo lo que sucedió, sino el horror del olvido, de cómo se va olvidando. Entonces dice, y esto es cuando no sabemos nada todavía de para dónde va el libro, pero me llamó mucho la atención, dice, nadie puede explicarme exactamente qué ocurre dentro de nosotros cuando se abren de golpe las puertas tras las que se esconden los terrores de la infancia. Sí. ¿Cachai? Y eso me parece que habla de lo que es la historia de Austerlitz. Bueno, los terrores de la infancia ocultas por estas arquitecturas, por estas paredes, por estos muros que esconden y el tiempo pasa, los corroe, los destruye, sí, y no quedan huellas finalmente. Y finalmente, ¿qué empieza a ocurrir? Que a través de esta voz, el tipo va como corriendo los velos. Entonces, yo diría que eso es muy freudiano, eso de darle voz a la gente para que pueda recrear su historia. Sí, claro. Y lo va haciendo de a poco, de años, y yo ahí sentía que por algo el libro se tomaba su tiempo. No era algo así como esta cosa de me encontré esto y te viene toda la memoria. No, se va construyendo como ladrillo a ladrillo. Tiene que reconstruirlo y tiene que ver qué hace con todo lo que le implica darse cuenta de repente que nadie le contó quién era, nadie le contó su nombre, porque él se llamaba de una forma X y de un día para otro cuando se mueren las personas que están a cargo de él, que además son unos personajes de terror, este predicador y su esposa, la religión ahí. Terrible, claro. Va al colegio y le dicen, bueno, de ahora en adelante tú te llamas Jacques Austerlitz. ¿Qué? Y él empieza primero a averiguar qué es Austerlitz y no existe ningún Austerlitz excepto el padre de Fred Astaire, que se llama Austerlitz. Que era un buen dato. Y una señora que había denunciado también los crímenes de guerra de los nazis. Claro, y y la batalla de Austerlitz. Sí, pero ahí eso de que nadie se llama Austerlitz, ahí lo dejó más ahí. Claro, ¿quién soy? ¿De dónde? O sea, ¿cómo se pronuncia? Porque se lo dan escrito el nombre y él, ¿cómo suena mi nombre? Por el que nunca me han llamado. Y ahí empieza la pregunta por la identidad. Sí, que es lo que viene ahí a hacer el fondo del libro. Y ahí empieza la pregunta por la historia propia, porque además estos señores que lo tuvieron toda la vida viviendo en una casa enorme, helada, terrorífica. Un poco así, separado de todo. Sí, y sin ni un gesto humano, sin cariño, solo leyendo salmos. ¿Sabes qué? Yo siento que un poco es un paralelo ahí de la vida del mismo Sabal. ¿Ya? Fíjate que Sabal, él nació en el año 44, murió en el 2001 en un accidente. Él dice que cuando él nació, él estaba en Nuremberg, porque el papá era del ejército alemán y todo eso. Y en Nuremberg, cuando
tropas aliadas lo destruyeron así con todo. Entonces la mamá con la abuela se fueron a un pueblo que estaba en la frontera con Suiza. Ya. Y ahí como que no existía la guerra. Y él no conoció al papá porque el papá siguió peleando, después el papá cayó preso, y él cuando conoció al papá él tenía como 6 o 8 años. Ya. Y era una persona autoritaria, así, terrible. Y él se crió en una burbuja donde nadie habla de la guerra. Entonces la única anécdota de la guerra eran anécdotas, oye sí, una vez quedamos sin comida en tal lado, una vez nos pasó esto. Y él decía que esa burbuja se rompió de golpe cuando él tenía como 15, 16 años. Cuando le dieron un video sobre las matanzas en los campos de concentración. Y ahí él fue donde el padre y le preguntó, ¿qué hiciste durante la guerra? ¿Qué era el ¿Y qué le dijo el padre? Nada, silencio. Y de ahí el tipo como que cortó las relaciones con los padres. Y en general él es de una generación que le pidió cuentas a la generación anterior y ellos no pudieron. ¿Cómo hicieron esto? ¿Cuál es el horror? Y ahí el tipo empezó a reconstruir la historia un poco. Y de ahí él también después se fue a Inglaterra, no quiso saber más de esto. Pero por eso tú decías que podría ser la historia de Seba, pero también podría ser la historia de otra gente que se reclama también como alguien en que se basó, etc. Es una historia bastante universal. Sí, pues. La pérdida de la identidad, ¿Qué es lo la que Segunda Guerra además, y cómo algunos van descubriendo quiénes son y otros no. Fíjate y algunos se van interesando por la guerra y los crímenes y lo que pudo haber pasado. Claro, él es de la generación que de golpe y porrazo de repente estaban así viviendo en una Alemania silenciosa, porque una de las cosas que se hacen notar es el silencio. Y de repente aparecen estas imágenes de lo que hicieron los alemanes en los campos de concentración, y un campo de concentración muy importante que es Auschwitz. Y se parece demasiado a Austerlitz. Yo todo el rato pensaba eso, pero el que tiene el campo de concentración del que hablan acá es un campo de concentración en Bélgica. Sí. Que es un campo chiquitito, pero bueno, el que, pasó como en todas partes. Pero uno cuando, por ejemplo, piensa en campos de concentración... Sí, pues ahí en Auschwitz, porque están las imágenes. Exactamente, entonces como que ahí hay un juego ahí. Sí, absolutamente. Sí. Y tiene mucho sentido porque también Austerlitz, incluso antes de conocer su historia, que realmente, o sea, él a los 16 o a esa edad más o menos sabe que se llama Austerlitz, pero saber que él fue subido a un tren de niños que los llevaron, esa es la historia, ¿cierto? Como que se los llevaron a vivir al campo para sacarlos de la guerra y todo, y que ahí perdió de golpe y porrazo su idioma, su familia, etcétera. Eso se entera después de haber conocido al narrador. Sí. Entonces él ahí después entiende por qué le llamaban tanto la atención ciertas cosas. ¿Por qué ponía como, o lo conmovían de una forma distinta a ciertas arquitecturas en realidad, porque no era otra cosa. Sí, pues y ahí en eso empieza esta memoria a aparecer de a poco. Sí. Y ahí momentos bastante hermosos donde de repente ve una puerta y recupera ciertas partes, ve otra cosa y va recuperando, y es como iluminar. Yo pensaba en la cabeza así oscura y que se ilumina un cuarto, después se ilumina otro cuarto, y ahí como que va tejiendo. Y además entonces empieza a hablar de cosas distintas, ya no habla solo de historia de arquitectura, sino que empieza a recordar compañeros de curso, gente que lo quiso, que lo cogió, como que se vuelve humano, algo que no era. Porque era este señor con mochila dibujando y siguiendo una conversación y capaz de decirle al amigo que ve años y años cómo está y que es de tu vida. Sí, pues, y va de a poco esta reconstrucción, y tiene que ver mucho con esa cosa del trauma, 100%, ¿no? Y que la única forma, finalmente, y un poco lo que pasó en Chile, que es mantener la memoria. La recuperación de la memoria. Entre mantener la memoria y los intentos por ocultarlo y lo que implica sacarlo a la luz. Porque de nuevo, como todas las fantasías de qué pudo ser cuando ya no tienes un acceso real. Que Austerlitz lo intenta. Y va al lugar de su infancia y a donde vivió con sus padres. Y reconstruye. Y se encuentra con la señora que lo cuidaba. Paso a paso todo eso. Ladrillo a ladrillo. Pero está perdido igual. O sea, su memoria, bueno, uno siente que
hay algo de eso, pues si al final siempre hay algo que se te escapa, siempre hay algo que queda ahí en el fondo. Pero sin embargo, el emisor funciona un poco como esta persona que le logra dar voz a lo que no tiene voz. Yo me imaginaba un poco a la gente cuando va a estas sesiones ahí con el psicólogo y empieza a hablar y de repente llegan a ciertas cosas. Y es un poco eso, ¿no? Va de a poco, va construyendo, paso. Sí. Y logra y darle algo. con una intención. Él de repente sabe qué es lo que tiene que buscar. Sí. Y una vez que sabe qué tiene que buscar, va a buscarlo. Sí. Y tiene que hacerse cargo de todo lo que esto le va generando, porque tiene ciertas expectativas que se cumplen y que no. Sí. Y también como estas ganas como de vivirlo de nuevo. Entonces sale con esta señora y pasea como si fuera el niño de 3 años que era cuando dejó de estar en el lugar, pero ya no lo es. Sí, pues y ahí uno siente que lo que conversamos, que de estas conversaciones bastante asépticas sobre la arquitectura, en lugares bastante así anónimos, centros de espera y todo, llegas a las casas, llegas a la vida. Sí, a la vida y a las personas. E incluso se humaniza el relato de estos padres, no padres, que son el predicador, que también tiene una historia, que vivía en un pueblo, que fue inundado por un lago, y entonces como que de repente todo empieza a tener humanidad. Sí. O sea, la inundación del lago que cubrió todas las casas hace justamente eso, ¿ya? Que los objetos importan mucho menos que la historia de las personas que quedaron ahí. Sí, pero empiezas a revelarse algo de humanidad. Que es un poco la gran pregunta que trata de responder ahí un poco el texto, que lo que hizo Adorno hace años atrás. Eso de ya no es posible hacer poesía después de Auschwitz. No me acuerdo si fue así un poco la cita, pero algo se rompió y ya no. Claro, tiene que ver con eso. Ya no se puede. O sea, la racionalidad realmente llevó a la destrucción de millones de personas. Entonces, eso, ¿cómo lo relatas? ¿Cuál es la forma finalmente? Y yo siento que Ceval como que siente que la forma antigua no corresponde. Entonces, cuando el tipo hizo el libro, decía el editor que él no sabía qué tenía entre manos. Entonces, cuando lo promocionaba como historia, lo promocionaba como narración, lo promocionaba como ensayo. Porque en general no están las cosas antiguas, los géneros antiguos para esto. Esto es otra cosa. Pero lo que hay, o sea, ¿qué es esto? No en términos de género, pero ¿qué es lo que es? Es una búsqueda, es como el relato de una búsqueda de la identidad. Y es la aparición de la identidad perdida y no recuperada. Sí, pues. Como Europa. Pues. Es como quedó, claro. Es un cambio, es algo que se convirtió en algo distinto. Sí, pues. Que sigue buscándose y trata de engancharse con un pasado que ya no existe porque no se puede acceder. Sí, pues. Y eso también en términos humanos le fue pasando a todas estas personas. Personas que se perdieron, personas que perdieron su identidad, personas que perdieron el país, de hecho, que perdieron la esperanza. Una de las cosas que él primero perdió fue su lengua. Sí. Y eso es así para la gente. Y trata de recuperar su lengua. Sí. Y con la lengua, claro, la lengua y todo lo que hubiera implicado eso, pero después esto de pasearse por las calles y los recuerdos, los olores, como que lo va enganchando. Ciertas palabras, así. Qué tremendo. Sí, ciertas palabras. Y fíjate que las canciones de cuna. Y el tipo como que cuando más humanidad tiene, yo siento que el lenguaje se pone muy tenso. Cuando empieza con ella dijo Austerlitz, que le dijo, y empieza como a caer en un pozo así, pero profundo. Porque como que el relato no es directo, está demasiado mediado. Como la identidad, que está demasiado mediada, entonces ya es como. Y como te la tú ya como la vas encontrando, ya no es una identidad, podríamos decir, de primera mano, ya es como de segunda, tercera, cuarta, quinta. Son los relatos, lo que pudo ser, lo que me hubiera gustado, algunas cosas que apenas alcanzo a entrever. Y lo que llegué a ser que no se parece a nada de lo que debió ser, pero nada, porque era la guerra.
Y ahí es cuando uno siente que el libro agarra, yo siento que es donde mejor se maneja. Cuando llega hacia esa parte casi final, donde el relato que ya es denso en sí, se densifica, pero así... Pero ¿sabes qué? Es como injusto esto de hablar, o sea, no sé si es injusto, no, pero hemos hablado así como de lo denso, lo pesado, y en verdad es súper bello también. O sea, tiene una tiene belleza momentos que es lo que hace y lo que permite que lo termines de leer finalmente, porque ¿sí? Es pesado porque es como que tuvieras que ir... Es como que vas cargando con varias capas al momento. Vas cargando capas, vas abriendo caminos, es dificultoso porque da cuenta exactamente de la sensación de este hombre que se pasea durante los primeros, no sé, 30 años de su vida, tratando de entender, tratando de hacer algo consigo mismo que es como si siempre le faltara algo. Sí. Y cuando empieza a descubrir, claro, se vuelve más denso porque se enriquece, porque se agranda el quién es él, pero porque se carga de, ahí sí, del dolor de la pérdida. Ahora es clara, ¿qué es lo que perdió? Que finalmente, porque antes era la sensación esa de hay algo que me falta, no sé qué. Estaba demasiado perdido. Pero cuando entiende qué es lo que le falta y que es irrecuperable, sí, pues se vuelve más denso, porque eso es lo que pasa, pero es precioso. Bueno, ahí en verdad es un libro precioso. Tiene unas frases así donde uno como que se pierde, ¿sí? Porque partes ahí hablando y son como largas, sinuosas. O sea, requiere concentración. Sí. Absolutamente, y es fácil perderse. ¿Sabes con qué me acuerdo? Con esas frases largas así que empiezan y como que se dan vueltas para allá, para acá. Faulkner. William Faulkner tiene unas frases así largas, así larguísimas, donde uno algunas veces pierde un poco el tema, pero uno como que se deja llevar por la prosa. Que finalmente uno siente que es muy preciosista esta cosa así, la elección y todo eso. Sí. Es tremendo. Acá hay algo así como de ir eligiendo palabra a palabra, pero sí, hay partes que son cansadoras. Algunas, yo siento que sobre todo las que tienen que ver con estas descripciones tan largas. Estas descripciones. No solo de la arquitectura, sino también de la naturaleza. Que si estáis bien puestos, lográis ver. Sí. O sea, por ejemplo, yo esta escena de la ciudad sumergida bajo el lago, la vi, ¿cachai? Porque me interesó mucho, entonces como que... Pero hay otras donde siento que me perdí. Y que, filo, me dejé perdida nomás, porque no podía ya. Sí, pues. Es como meterse en algo, así, como que, y vaya así. Como que de repente está ahí adentro y de repente está ahí afuera. Yo creo que transmite un poco lo que le pasa, lo que hubiera pasado a Austerlitz. Sí, todo eso. Y lo otro que me pasó tiene que ver con las fotos. Yo te decía que en un primer momento las fotos como que a uno le dan base. Sí. Y después descubres que en realidad el personaje no existió. Porque se supone que es que para mí siempre fue claro que no existió. Entonces las fotos se convierten en fotos falsas. No, pues no son falsas. No, porque las fotos de arquitectura o de naturaleza son reales y de personas son personas de la época. Y te entonces hay un juego ahí muy fuerte ahí entre la fotografía. ¿Sabes lo que yo sentía esas cosas borgianas donde inventaba citas? Sí. Y él juega mucho con eso y uno sabe que no es cierto, pero es que en un momento yo veía el alcachofazo y dije, esto no puede ser cierto, estas fotos no, y empecé a buscar y de repente encontré que había fotos que eran como sacadas de señor que está acá. Pero claro, yo te decía, por ejemplo, yo las fotos de los campos de concentración empecé a buscarlas y sí, son reales, pertenecen a esos lugares. Claro, entonces, ¿qué finalmente...? Los planos que hay de algunos lugares también son reales. Porque todo eso es la construcción de este narrador anónimo. Y en un momento uno siente que esas fotos las sacaba él, pero de repente... No, pues esas fotos de repente las encontró. Sí, como una recopilación de fotos que dan cuenta del relato, porque son lugares absolutamente reales, ¿cachai? Entonces... Porque la historia es lo que decíamos, es una historia verosímil, aunque no sea cierta. Entonces eso es lo importante, bueno, porque da cuenta de una época, de una forma... Que en un momento sentía que esto tenía que ser real,
pero después decía, no, pues no necesita ser real. No. Pero bien verosímil sí. Sí. Y es bien verosímil. Sí, totalmente, 100% totalmente, verosímil. podría ser, y por eso hay personas que han dicho, oye, esta es mi historia, me la robó. Hay gente que la ha reclamado ahí, que la ha demandado. Sí, y sí tiene que ver ahí Porque ¿cuántas historias habrán así? que son muy parecidas. Sí, pues de millones ahí obviamente tiene que haber. Totalmente. Sí, ahí nos falta un poco de historia de toda esta gente, pero está increíble el libro. Sí, sí, de verdad. Precioso. Lo que pasa es que es como así, es como una entrada lenta, es como que tienes que tener la voluntad férrea de avanzar. Pero una vez que pasáis la página 48, ya era sí. solo la 48, en realidad, sí, bye. O sea, nunca se vuelve el libro fluido, digámoslo. Pero por lo menos entiendes para dónde va y quieres saber. Sí, Porque pues. además tiene eso, quieres entender la historia de esta persona, que es una historia en la que hay además muchas historias de otros. Sí, pues. Y muchas historias de la época. Y no son... No, son bien especiales las historias. Sí. Y siempre son esas cosas como que te va llevando para allá, te va llevando para acá, pero siempre con lo principal. Sí, eso es muy bueno, porque sabe cómo densificar las cosas. Yo todo el rato sentía que esto tenía que ser de una... ¿Por qué está esto? Tiene que ser... Fíjate que por ahí estaba leyendo que la forma que tenía Sebald de escribir era hacer un original así como un mastodonte. Los originales de Sebald tienen alrededor de 2.000 a 3.000 páginas. Ya, digamos que esto es un resumen. Y de 3.000 llega a 300. ¿Y qué es lo tremendo? Que finalmente esto es como algo muy casual, como tú decías. Como que de repente se encontró con algo, se encontró con otra cosa y de repente vio que había algo ahí y se va siguiendo el hilo. Es como seguir el hilo de una historia, el hilo de la identidad y el hilo del encuentro de estos dos personajes, que también habla de esto que tú decías, Sí. de estas personas que andan así un poco por el mundo, medio entre ciudadanos del mundo y desarraigados de la historia, ¿no? Y que se encuentran y de esta se Europa, reconocen, de esta Europa media perdida después de la Segunda Guerra. Sí, pues devastada, sí. 100%. Y dar mucho cuenta de eso, de finalmente tampoco tienen un lugar. No. Y sí tienen, por ejemplo, cuando el narrador se fue a vivir a Alemania y le escribía a Austerlitz desde Alemania, Austerlitz nunca le contestó. Sí. Y ahí él después pensó, cuando conoció la historia, entendió por qué no quería ni siquiera mandar una carta a Alemania. Sí, pues ya había algo ahí en contra de Alemania. Claro. Sí. Y hay uno también se entera que hay historia del propio Sábado. Seguro. Porque él es de esa generación además. Exactamente. Sí. Así que ya, vamos a hacerlo así de corto para que nadie más nos rete. Pero esta vez. Para que la fanática no diga que estamos lateando mucho. Ya, pues, esperamos vernos ahí en el 4º capítulo. Eso. Sí. Ya, pues. Ya. Qué bien.